A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Bueno, y vamos ya con el mensaje que está titulado Jesús, compañero de sufrimiento. ¿Por qué un mensaje como este? Pues he tenido bastante dolor de corazón cuando de repente se produce una gran desgracia, un terremoto, un huracán, unas inundaciones, como ahora en diversas partes, o cuando a veces ocurre una desgracia, quizás de lo peor, pues cuando comunican a unos padres que su hijo o su niño con pocos años tiene cáncer, por ejemplo, o cuando nace un niño con un defecto, una deformidad, una minusvalía, ¿no? Etcétera, etcétera, y muchas veces la gente me pregunta a mí en esos momentos, en esas circunstancias, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y eso pues se me clava como un puñal aquí en el corazón, y por eso este mensaje, Jesús, compañero de sufrimientos. Jesús nos demostró con su vida, con su sacrificio, que es, como dirían los valencianos, que aquí tenemos unos cuantos, el campeón del sufrimiento. Y Jesús nos acompaña en el sufrimiento, está a un paso, a una voz. Simplemente hay que llamarle, hay que clamar a Él, decirle, Señor, simplemente. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Vamos a empezar con un versículo, Juan 16:33, que también lo vimos el domingo pasado. Juan 16:36 nos da en palabra de Dios una certeza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero lo importante es que Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, no lo pone en duda, no nos lo da como una, oye, quizá podéis tener aflicción en el mundo, no. En el mundo vais a tener aflicción. Frente al principio del ideal, que todo es maravilloso, que todo es idílico, tenemos el principio de la realidad, que es que en el mundo tendremos aflicción. Esto es palabra de Dios. Ahora, también es palabra de Dios lo que sigue, el principio de la confianza ante la aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El principio de la aflicción, el principio de la confianza. Fijaros, yo estaba presente cuando nació el hijo de un cuñado mío, y en el momento que ese niño sale del vientre de la madre, al niño le faltaba un pie, venía sin un pie. Yo vi cómo las lágrimas corrían por las mejillas de mi cuñado. No había casi palabras de aliento y de ánimo para él en aquellos momentos cuando acababa de nacer su primer hijo y venía a este mundo sin un pie. Hay una canción, a quien le guste la música suramericana, titulada El Camino de la Vida, que interpreta el trío Altares o el trío América. En esta canción, El Camino de la Vida, que yo la recomiendo a quien le guste la música suramericana, dice que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. El dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. La felicidad se dice también que no es realmente un estado. La felicidad son momentos de felicidad, igual que el dolor, la aflicción, el sufrimiento. No es un estado permanente. Nadie está permanentemente en estado de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Son momentos de aflicción, momentos de sufrimiento, momentos de dolor, ¿no? Bien, fijaros que para ver o visualizar los momentos de dolor, de sufrimiento, pues tenemos mucho. Bueno, alguien diría que lo peor es un dolor de muelas, que el dolor de muelas cuando es prolongado, bueno, parece eso un sufrimiento tremendo, ¿no? El dolor de muelas, ¿no? El otro día veía con mi mujer una película titulada Los Tres Adioses, de una directora muy conocida, que es Isabel Coixet, y trata de la vida personal de una persona, lo que le ocurre en el último tramo de su vida. Era una chica joven, una profesora, y tiene un cáncer con metástasis, sobre todo en el hígado. Fijaros esa escena en la que esta mujer se pasa varias escenas de la película arrodillada delante del inodoro vomitando, echando todo lo que tiene. Y ahí es cuando una persona dice, somos polvo, no somos nada, no valemos nada, ¿no? En ese momento, en esa sensación, en esas circunstancias, ¿no? Es tremendo. Bueno,
¿Qué es la aflicción o sufrimiento, ¿no? Siempre que hablamos de algo decimos, vamos a ver qué es esto, ¿no? Aflicción, sufrimiento, daño, dolor, es algo, cualquier cosa que le hace a uno ser o estar peor. Ser o estar peor, algo que te hace ser o estar peor, ese es el daño, el dolor, el sufrimiento, la aflicción, ¿verdad? Bueno, y seguramente con la sagacidad que os caracteriza os estaréis preguntando por qué permite Dios el sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Pues tras la caída de Adán y Eva en el paraíso, Dios sujetó la vida a alegrías y tristezas, a momentos de felicidad y momentos de dolor y sufrimiento. Fijaros, entiendo, después de haber indagado, estudiado, orado y perseverado mucho en estos pensamientos, que Dios permite el dolor y el sufrimiento por tres motivos, tres razones. La primera es para que reconozcamos nuestra debilidad, para que reconozcamos que no somos igual a Dios. Tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos quebranto. Tenemos que reconocer que somos seres humanos, no somos igual a Dios. Somos seres humanos, llenos de flaquezas y de debilidades. En segundo lugar, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Dios, necesitamos a Dios. Tenemos que acudir a Dios, tenemos que ir a Dios. Nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros quebrantos, nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento, nos tienen que llevar a buscar a Dios. El Salmo 50:15 nos recuerda lo siguiente: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Recordar esto: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y en tercer lugar, Dios permite el sufrimiento, la aflicción, el quebranto para que podamos manifestar, para que podamos mostrar nuestra solidaridad con los que sufren, con los que padecen, con los que lo están pasando mal. ¿Sabéis quién es el que mejor consuela o la que mejor consuela a una persona que ha sido operada de cáncer de pecho? La que ha sido operada de cáncer de pecho. Quien mejor consuela es el que ha pasado por lo mismo, el que ha sufrido lo mismo, ¿no? ¿Qué dice 1 de Pedro 5, del 9 al 11? ¿Qué nos dice? Está hablando primero del diablo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Los mismos padecimientos que sufrimos aquí se van cumpliendo en los hermanos de todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Puedes leer en voz alta el versículo de antes? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He llegado a amén. Conocí a un magistrado del Tribunal Supremo. En general, los magistrados del Tribunal Supremo son magistrados ya de un nivel impresionante, suelen ser gente orgullosa, gente engreída, ¿no? Gente muy lista, ¿no? Y este hombre me admiraba por su humildad. Y un día, hablando con él, así un poco más confidencialmente, más personalmente, me confió que tenía un hijo, no me acuerdo si tenía 8 hijos, pero no sé si era el más pequeño o el penúltimo, había nacido con síndrome de Down. Y le dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con tu carácter humilde? Y dice, pues mira, desde que nació este hijo mío, poco a poco fue creciendo y se creó entre nosotros algo increíble. Nos necesitamos. Yo le quiero, él me quiere, él me manifiesta, me expresa su ternura, yo también a él.
nos comunicamos, nos reímos. Hay algo entre nosotros increíble, ¿no? Y me decía, creo que Dios ha usado esto para que yo mire hacia lo alto, para acercarme a los demás y acercarme también a Él. Hay muchas clases de aflicciones y sufrimientos físicos, psíquicos, pero en general, como dice David Dixon en Teología Sistemática, el ser humano es una unidad psicosomática, de manera que lo psíquico y lo físico van muy unidos, ¿no? Y si tienes una depresión es una enfermedad psíquica, pero te dolerá hasta el segundo apellido, te dolerá todo, ¿no? Y también si tienes una enfermedad de tipo físico, te dolerá seguramente tu mente, te dolerá el alma, ¿no? Ahora, fijaros, quizá más interés tiene desde este punto de vista de que nos convoca aquí el adorar a nuestro Señor, los sufrimientos evitables y los sufrimientos inevitables. Proverbios 3, del 21 al 26, nos ayuda a ver que si seguimos los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, no vamos a caer, no vamos a tropezar, ¿no? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Estamos hablando de Proverbios 3. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Muchas veces sufrimos daño, sufrimos aflicción, sufrimos quebranto porque nos hemos metido en un lío. No sabemos por qué sí o por qué no, pero nos hemos metido en un lío, nos hemos juntado con mala gente, hemos aceptado propuestas indebidas, cosas que no son sanas, que no vienen bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues cometemos descuidos, imprudencias, negligencias. Mucha gente que va conduciendo hablando por el móvil o mirando el árbol de aquel o el pájaro de allí, no sé qué, o con exceso de velocidad o habiendo tomado, ¿no? A veces tenemos malos pensamientos que nos rayan emocionalmente, que estamos como obsesionadas, obsesionados, ¿no? Incluso hay un proverbio árabe muy conocido que dice que algo así como quien dice lo que no debe, escucha lo que no quiere. Y es que muchas veces decimos cosas indebidas que no proceden, incluso al marido o a la mujer. Nadie es ajeno a estas cuestiones, ¿eh? Bien. Pero también quizá hay sufrimientos que son inevitables, como por ejemplo los dolores de parto, aunque ya sabéis que con la epidural ahora ya no es como antaño, ¿no? O las enfermedades. Fijaros, aquí en el coro Gospel Blessing, los que ensayan el domingo por la tarde, había una mujer de Trujillo, un pueblo de Cáceres, ¿no? Que esta mujer vivía sola y a los 64 años, una mujer alegre, divertida, dinámica, presumida, ¿no? A los 64 años, estando sola en su casa, le dio un ictus. Casti la conoce perfectamente porque son compañeras de muchos años de cantar. Bueno, pues nuestra pobre Encarnita está en una silla de ruedas con la boca torcida, le cuesta emitir palabras, ¿no? Pero también podemos hablar de las decepciones y de los desengaños, ¿no? Uno de los casos más duros que tuve que llevar yo fue el de una mujer, una arquitecta que se casó con otro arquitecto y a los 15 días, exactamente a los 15 días del matrimonio, se lo encontró a él de la mano de otra mujer. Esta chica sufrió un colapso, o sea, le duró la depresión no sé cuántos años ahí luchando por poder superar ese desengaño, ¿no? Bueno, ¿qué decir de la soledad no deseada? La soledad no deseada. Soledad no deseada, que pensamos que ocurre a las personas de mucha edad. El otro día, en un chat de estos radiofónicos, oí la siguiente historia. Un niño que pedía a Dios que quería ser un televisor. Decía, ¿pero por qué quiere ser un televisor?
porque así me miran, me escuchan y estarán pendientes de mí mis papás. En fin, ¿qué decir de los accidentes de todo tipo? Mimi tiene una de sus hijas, Edna, cuya pareja, cuyo marido, vamos a decirlo así, era un piloto de aviación, surcaba los cielos, los mares, tuvo un tremendo accidente de aviación, estuvo, me contaste, 3 meses en coma, 3 meses en coma, salió del coma y está actualmente en una silla de ruedas. Aunque gracias a Dios ya se puede poner de pie. ¿Amén? Bueno, y qué hablaros, lo que comentaba con Marta el otro día de su hermana en Nicaragua, no sé si conocéis la historia, tú la has comentado en la iglesia, Marta, habéis orado por la familia. La hermana de Marta, con 33 años, no se sabe si por una banda o por un acosador, fue muerta destrozándole la cara con un machete, con un puñal, con un cuchillo. Y se hablaba también, qué decir, de las catástrofes naturales que están ocurriendo en todo el mundo, llenos de inundaciones, de vientos huracanados. Fijaros lo que dice Romanos 8, del 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, esto también nos ayuda en el mensaje de hoy, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación gime con dolores de parto. ¿Por qué? Porque estamos contaminando por tierra, mar y aire. Estamos haciendo un mal uso de la casa común, del mundo al que hemos venido. Y este mal uso de la casa común hace que la creación gima con dolores de parto. Y gime con dolores de parto y hay inundaciones, y hay vientos huracanados, y hay terremotos, y hay galernas. ¿Y eso qué quiere decir? Que la creación se está quejando, que está gimiendo. Pasemos al sufrimiento inevitable de nuestro Señor Jesucristo. Cuando preparaba este mensaje, entro en la inteligencia artificial. Bueno, no hace falta entrar, porque a mí por lo menos me viene por defecto. Cuando pregunto algo a Google, lo primero que me aparece es la inteligencia artificial. Y yo que soy un torpedo, soy muy torpe en el tema informático, pues me lo dan hecho. Y digo, ¿dónde se cuentan mejor los sufrimientos de Cristo? Y la inteligencia artificial me contesta, dice, donde sin duda mejor se cuentan los sufrimientos de Cristo es en el Evangelio de Juan. Digo, bueno, ya me has dado una buena pista a lo que yo quería tratar esta mañana. Fijaros lo que dice en breves pasajes el Evangelio de Juan sobre los sufrimientos de Cristo. Juan 19, del 1 al 3, nos dice Pilatos, que se acaba de lavar las manos delante de Jesús el Señor, Pilatos, lavándose las manos, pensando que no hallaba mal alguno contra este hombre, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, por si acaso, debía ser, porque él decía, no hallo mal alguno en este hombre, pero por si acaso vamos a darle unos azotes, ¿no? Pues lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, pero las espinas no son las espinitas de las rosas, las espinas eran de tamaño folio, las que había en aquel entonces, ¿eh? Y las pusieron sobre su cabeza y le vistieron un manto de púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Era Jesús el Señor el que estaba pasando esto, el que estaba sufriendo esto, el que estaba en ese momento. Y Juan 19, del 17 y 18 dice, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, por la forma que tenía, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron
y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Realmente el sacrificio de nuestro Señor, sobre el que he meditado muchas veces, si era necesario, no es que fuera necesario, es que era inevitable, porque era algo que estaba preparado desde la fundación del mundo. ¿Por qué Dios eligió al pueblo hebreo, a los judíos, para ser el pueblo escogido? ¿Por qué Dios escogió hacerse hombre y morir en una cruz? Eso no podemos contender con Dios. Eso es voluntad de Dios, eso es plan de Dios, es diseño de Dios, es su obra, y ahí lo único que podemos decir es amén. Amén. Pero fijaros lo que dice 1 de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean vividas. ¿Desde cuándo estaba previsto, desde cuándo estaba preparado el sacrificio de Jesús el Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Era un sufrimiento inevitable, es un sufrimiento inevitable, ¿no? Y fijaros lo que relata Hebreos 5, del 7 al 9, cómo a través de la obediencia cómo se consigue la obediencia a través del sufrimiento. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mediante la aflicción, mediante el sufrimiento, Dios nos anima a que le obedezcamos, ¿no? Hay un soneto de los clásicos de la literatura española, del siglo de oro, de las artes y las letras, que es muy comentado, el pastor José Luis Navajo lo recitaba en alguna ocasión, que no sé si lo hemos podido sacar a pantalla, a ver si la voz me permite, porque este era uno de mis favoritos cuando estudiaba literatura en el colegio. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que, aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este y otro de Lope de Vega, dedicado también a nuestro Señor, que se titula ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Son dos sonetos que los creyentes casi los tendríamos que aprender de memoria, ¿eh? Bueno, vamos al punto siguiente, es la compasión y la misericordia del Señor con los que sufren. La compasión y la misericordia del Señor con los que sufren. El domingo pasado meditábamos también en el Salmo 23, y el Salmo 23, 4, acordaros que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me sostendrán, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me sostendrán, me infundirán aliento. Bueno, he leído también, a propósito de tu vara y tu cayado, que dice que son símbolos, la vara de las Escrituras, el cayado del Espíritu Santo, pero realmente a mí lo que me importa es lo siguiente. Sabéis que cuando ande en valle de sombra de muerte son los momentos de mayor dificultad que pueden ocurrir en la vida, lo peor, los momentos peores. Bueno, pues en esos momentos, ¿quién estará con nosotros? Jesús el Señor, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me sostendrán y me infundirán
Aliento. Me infundirán aliento en esos momentos. El Salmo 103, versículos del 6 al 14, es un salmo maravilloso. Un salmo que lo tiene todo, ¿no? Y lo que en este pasaje que he seleccionado, lo que nos viene a decir es que Dios no nos va a pagar a nosotros conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gran misericordia. Y esto tiene que ser algo que nos ilusione, que nos anime, que nos motive a seguir la vida cristiana de una manera fiel. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso es clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Con su gran misericordia. Fijaros que había un pastor estadounidense que estaba aprendiendo español, y un día le dijo a su congregación: porque el Señor los espera con los brazos llenos de ternera. Aprendiendo español. Bueno, pensar un poquitín en las bienaventuranzas. Bienaventurados, que algunos traducen por dichosos, felices, y yo creo que mejor es traducir por benditos. Los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Jesús no está lejos de los afligidos, de los quebrantados, ¿no? Fijaros lo que dice 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Y sobre todo Hebreos 4, 15 y 16 nos hace pensar, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús el Señor, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando Nehemías llega a reconstruir Jerusalén y el templo, hay un versiculito muy famoso, Nehemías 8:10, porque el pueblo, al oír al escriba Esdras que estaba leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, estaba llorando, compungido, arrepentido de todo lo que habían hecho, cómo Dios les había deportado y cómo les había permitido regresar ya a Jerusalén, ¿no? Y les dijo Nehemías: id, comed grosuras, comed, beber vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque santo es nuestro Señor, pero no os entristezcáis. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así tiene que ser en la vida cristiana. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es mi fortaleza. Bueno, terminamos como conclusiones y aplicaciones prácticas para cumplir el horario previsto. Dice Jesús el Señor, Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. O el famoso Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Primer punto, no tenemos un Dios lejano, no tenemos un Dios lejano. Como dice el Salmo 145:18, cercano está el Señor
a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, a todos los que le invocan de veras. La cuestión es que hay mucha gente que ante la aflicción clama a un Dios que para ellos es el Dios no conocido, el Dios desconocido. Porque cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, de corazón, de veras, ¿no? No tenemos un Dios frío y castigador, sino un Dios misericordioso, compasivo y lleno de amor para con nosotros. ¿Cómo no nos va a querer con lo que le hemos costado? Hemos sido comprados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Pues ahí estamos, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Romanos 8:32, o como dice Primera de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, mi pregunta, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor y permitir que Él comparta contigo tus sufrimientos? ¿Que Él sea tu compañero en la aflicción? No sé si aquí hay alguna persona que aún no ha dado testimonio público de su fe. ¿Hay aquí alguna persona que en estos momentos quiera aceptar a Jesús como Salvador y Señor de su vida y permitir que Él comparta tus sufrimientos? ¿Hay alguien? Bueno, entiendo que todos somos creyentes, pero tenía que preguntar. Que el Señor os bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.